Mataviejas. Esta es una historia basada en un caso real ocurrido en España entre la década de los 70 y los 80, protagonizada por José Antonio Rodríguez, quien se convirtió en un violador y asesino serial de ancianas. El Mataviejas, la cara oscura de la cordura. Capítulo 1. El nacimiento de un monstruo. José Antonio Rodríguez Vega nació en un ambiente aparentemente normal, pero desde joven mostró signos inquietantes de violencia y desprecio hacia las mujeres. Su madre, una figura central en su vida, lo echó de casa cuando comenzó a maltratar a su padre enfermo de cáncer, diciéndole: "Eres igual a tu padre, pero peor". Palabras que marcarían en él un odio visceral hacia las mujeres. Ese rechazo fue el detonante de un rencor profundo que lo llevaría por un camino oscuro de violaciones y crímenes. En los años 70, Santander era una ciudad tranquila, lejos de los ojos del mundo criminal. Pero en sus calles silenciosas se escondía un hombre que, sin que nadie lo supiera, estaba a punto de convertirse en uno de los asesinos en serie más sanguinarios de España. En 1978, José Antonio empezó a atacar a mujeres jóvenes montado en una motocicleta, ganándose el apodo de "el violador de la moto". Sus ataques eran brutales, fríos y precisos, y siempre lograba escapar de la justicia con facilidad, dejando tras de sí un rastro de dolor y miedo. Fue arrestado el 17 de octubre de 1978. Sin embargo, debido a su carisma y habilidad para manipular a las mujeres, logró que casi todas sus víctimas lo perdonaran. Solo una no cayó en sus manipulaciones. Fue condenado a 27 años de prisión, pero cumplió solo 8. Mientras estaba en la cárcel, su esposa lo abandonó llevándose a su hijo. Aunque parecía roto, dentro de él germinaba algo peor, un plan de venganza contra las mujeres, simbolizadas ahora en las ancianas indefensas. Capítulo 2. Segunda vida, doble vida. Al salir de prisión, José Antonio se casó con una mujer discapacitada que jamás sospechó de su pasado. Para todos era un buen marido, trabajador y respetable. Pero detrás de esa fachada se escondía un depredador hambriento de sangre. Empezó a seducir a mujeres con su cara de buen chico, aprovechándose de su confianza para entrar en sus hogares. Pero esta vez no buscaba sexo. Buscaba muerte. Y no cualquier muerte, quería matar a aquellas que representaban a su madre, a la figura femenina que lo había rechazado. Ancianas solas y vulnerables eran su blanco perfecto. Rodríguez no actuaba impulsivamente. Estudiaba a sus víctimas con paciencia. Las observaba durante días, aprendiendo sus rutinas y descubriendo cuando estaban solas. Luego aparecía como un vecino amable, un comerciante o alguien enviado por el ayuntamiento. Con cada visita, sembraba confianza. Y una vez dentro, todo se volvía un caos. Capítulo 3. La cacería comienza. En abril de 1987 comenzó su verdadera carrera como asesino serial. Con una frialdad escalofriante, visitaba a sus víctimas fingiendo amabilidad, ofreciéndose como ayudante o vecino preocupado. Una vez dentro, las atacaba con brutalidad, las estrangulaba, las golpeaba y luego les robaba objetos personales como trofeos. Margarita González Sánchez, Natividad Robledo Espinosa, Julia Paz Fernández, entre otras, fueron algunas de sus primeras víctimas. Cada crimen era limpio, preciso, casi ritual. Dejaba poco rastro. Pero conforme avanzaban los meses, algo cambió. Quizá el poder lo embriagó, quizá quería ser descubierto. Entonces, comenzó a cometer errores. Y esos errores no pasaron desapercibidos. La policía notó un patrón. Todas las víctimas eran ancianas que vivían solas. Los métodos eran similares. Algunas veces,
El asesino incluso usaba el mismo modus operandi: entrar con una excusa plausible, esperar el momento adecuado, y atacar con una violencia extrema. Capítulo 4. Errores fatídicos. José Antonio, antes tan cuidadoso, dejó una tarjeta de visita con su nombre y dirección en una de las escenas del crimen. La policía quedó sorprendida ante tal imprudencia. ¿Era un error o una provocación? Las dudas aumentaron. Era como si estuviera jugando con ellos, como si disfrutara del juego del gato y el ratón. El 19 de mayo de 1988, en plena calle de Santander, fue detenido. No opuso resistencia. Ni siquiera parecía sorprendido. Al contrario, sonrió mientras lo esposaban. Como si hubiera estado esperando ese momento. Capítulo 5. Confesiones y revelaciones. Durante los interrogatorios, José Antonio confesó todos sus crímenes con detalle. Hablaba con frialdad, sin remordimiento. Detallaba cómo elegía a sus víctimas, cómo entraba en sus casas, cómo las mataba y qué hacía con sus pertenencias. Los agentes presentes sintieron escalofríos al escucharlo hablar, como si contara anécdotas sin importancia. Cuando registraron su vivienda, encontraron una habitación completamente pintada de rojo, su santuario personal. Allí exhibía joyas, porcelanas, fotos, televisores y otros artículos robados a sus víctimas. Era una exposición macabra de su historia criminal. Incluso llegó a describir cómo se sentía después de matar. Decía sentir paz, satisfacción y ningún arrepentimiento. Según sus propias palabras, no consideraba que estuviese matando a personas, sino limpiando un mundo donde las mujeres lo habían traicionado. Capítulo 6. Juicio y sentencia. El juicio fue breve. Las pruebas eran abrumadoras. Fue condenado a 440 años de prisión, una sentencia histórica en España. Durante las audiencias, se mostró arrogante, incluso ególatra. Sonreía frente a las cámaras, presumiendo de haber conseguido el perdón de sus víctimas de los años 70. Se jactaba de su salud sexual, como si eso fuera una victoria personal. Para la sociedad española, fue un caso impactante. Un hombre común, con apariencia inocente, capaz de matar a sangre fría a 16 ancianas. La prensa lo bautizó como el Mataviejas. Su comportamiento durante el juicio generó debates éticos y psicológicos. Expertos en psiquiatría forense coincidieron en que sufría de un trastorno antisocial de la personalidad, con rasgos sociopáticos y narcisistas extremos. No mostraba empatía ni culpa, y utilizaba la manipulación como herramienta principal. Capítulo 7. Vida tras las rejas. Rodríguez fue clasificado como un preso peligroso. Por seguridad, fue trasladado varias veces entre cárceles. Finalmente, en 2002, llegó a la penitenciaría de tropas en Salamanca. Allí creyó que podría pasar el resto de sus días en relativa tranquilidad. Pero en el infierno de la prisión, incluso los monstruos tienen miedo. Otros reclusos lo veían como una amenaza, como alguien indigno de respirar el mismo aire que ellos. Entre ellos estaban Enrique Valle González, conocido como el Zanahorio, y Daniel Rodríguez Ovelleiro, dos hombres con historiales violentos. Aunque ambos tenían antecedentes graves, ninguno tenía el historial de crueldad sistemática que caracterizaba a Rodríguez. Para muchos presos, matar a un asesino de viejecitas no era un crimen, sino justicia. Capítulo 8. Justicia sangrienta. El 24 de octubre de 2002, José Antonio Rodríguez Vega fue asesinado en su celda. Entre 60 y 70 puñaladas, hechas con pinchos caseros, acabaron con su vida. Murió al instante. Nadie lo lloró. Ni siquiera su segunda esposa, quien había sido engañada durante años, asistió a su entierro. Fue enterrado en una fosa común en el cementerio de Salamanca.
sin lápida, sin nombre. Un final digno de quien fue llamado el mayor asesino en serie de España. Capítulo 9. Legado oscuro. Los años han pasado, pero el legado de José Antonio Rodríguez Vega sigue presente en libros de criminología, documentales y análisis psicológicos. Su perfil es estudiado como ejemplo clásico de un asesino en serie con motivaciones profundamente personales y psicopáticas. Criminólogos han señalado que su obsesión con vengarse de las figuras femeninas representa una dinámica compleja de resentimiento y proyección. Nunca reconoció su responsabilidad y siempre culpó a las mujeres por sus actos. Incluso en la cárcel, se rodeaba de objetos personales de sus víctimas como si fueran trofeos de guerra. La sociedad ha olvidado poco a poco su nombre, pero las familias de sus víctimas aún guardan heridas abiertas. Muchas de ellas nunca entendieron por qué sus seres queridos fueron elegidos. No por dinero. No por venganza específica. Simplemente por ser ancianas, solas y confiadas. ¿Qué nos dice su caso sobre la naturaleza humana? Que el mal puede camuflarse bajo una sonrisa. Que puede vivir a nuestro lado, trabajar cerca de nuestra casa, incluso parecer un buen marido o vecino, y que, en ocasiones, el sistema no lo detecta hasta que ya es demasiado tarde. Epílogo, la herida que nunca cierra. Los crímenes del Mataviejas dejaron una marca indeleble en la historia criminal de España. Su caso sigue siendo estudiado por psicólogos forenses y expertos en perfilación criminal. Fue un hombre que aprendió a manipular, a ocultarse y a matar sin remordimiento. Su doble vida fue tan real como aterradora. Años después, aún hay familias que recuerdan a sus seres queridos, ancianas indefensas que murieron por la mano de un hombre que fingió bondad. Y aunque el monstruo ya no camina entre nosotros, su sombra sigue presente, recordándonos que el mal puede estar entre nosotros, disfrazado como una buena persona.